Perfecto. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos al estudio de los textos y específicamente de uno de los textos para este domingo que viene. Vamos a comenzar con una oración. La oración que vamos a utilizar para comenzar hoy está en el comentario a los propios para este domingo. Estamos en el propio 28, ya casi terminando la estación de Pentecostés y entrando al nuevo año eclesiástico. Y muchas veces hacia el final del año eclesiástico empezamos a estudiar textos que se tratan de el final de todas las cosas. Son recordatorios que estamos esperando la segunda venida de Jesús. Y este es el enfoque para este domingo. Y vamos a leer. Aquí tenemos la oración del día. Como mencionamos, siempre hay un hilo que corre a través de las lecturas, un tema común que comparten las lecturas. También se expresa muchas veces en la oración del día. Así que vamos a comenzar con esta oración para comenzar nuestro estudio. Ya nos vamos enfocando en el enfoque del domingo. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gobierna nuestros corazones y nuestras mentes con tu Espíritu Santo, para que podamos esperar siempre el fin de este presente siglo malo y el día de tu justo juicio. Manténnos firmes en la fe verdadera y viva, y preséntanos al fin santos y irreprensibles ante ti. Por tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y para siempre. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a comenzar mirando el tema para el domingo. Ya se mencionó ya en la oración del día, pero el tema es que el juicio, el último juicio, produce perseverancia para los que sufren. Entonces va a haber ese enfoque en las lecturas, va a hablar del sufrimiento que creyentes podemos esperar en nuestra vida terrenal hasta que Jesús regrese, pero como esa promesa del juicio final y la renovación de todas las cosas produce en nosotros perseverancia. Pueden pensar en la vida como una carrera de larga distancia, pero Dios nos muestra lo que viene al fin. Y eso nos da nuevas fuerzas para seguir corriendo la carrera. Bien, entonces, nosotros vamos a estudiar Malaquías 4 para nuestro estudio del sermón, pero vamos a leer los otros textos del domingo también. El Evangelio es de Lucas 21, 5 al 19. Lucas 21, 5 al 19. Vamos a ponerlo en la pantalla. Aquí tenemos. Y a ver, ¿alguien podría ponerse de voluntario para leer 5 al 9 y luego otro voluntario para leer 10 al 19? Sí, Camilo, por favor, 5 al 9. Jesús predice la destrucción del templo. Algunos hablaban de las hermosas piedras con las que el templo estaba adornado y de las ofrendas dedicadas a Dios. Así que Jesús les dijo, en cuanto a lo que ustedes ven, vienen días en que no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido, señales antes del fin. Entonces le preguntaron, ¿y esto, maestro, cuándo sucederá? ¿Y qué señal habrá cuando esto ya esté por suceder? Jesús le respondió, cuídense de no ser engañados, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy y también el tiempo está cerca, pero ustedes no lo sigan. Y cuando oigan hablar de guerras y de levantamientos, no se alarmen, porque es necesario que esto suceda primero, pero el fin no llegará de manera repentina. Gracias. ¿Otro voluntario para leer 10 al 19? ¿Puedo, hermano? Sí, Juan, por favor.
También les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá impresionantes terremotos y hambre y pestilencias en diferentes lugares. También sucederán cosas espantosas y habrá grandes señales del cielo. Pero antes de que todo esto suceda, a ustedes les echarán mano, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles por causa de mi nombre, los harán comparecer ante reyes y gobernantes. Pero esto les servirá para dar testimonio. Propónganse en su interior no ponerse a pensar cómo responder en su defensa, porque yo les daré las palabras y la sabiduría, las cuales no podrán resistir ni contradecir todos sus oponentes. Ustedes serán entregados incluso por sus padres, hermanos, parientes y amigos, y algunos de ustedes los matarán por causa de mi nombre. Todo el mundo los odiará, pero ustedes no perderán ni a un solo cabello de su cabeza. Tengan paciencia, que así ganarán sus almas. Pero cuando... Hasta ahí, ¿verdad? Sí, hasta allí. Muchísimas gracias, Juan. Entonces, Jesús está describiendo y vemos el enfoque del día, ¿verdad? Las promesas de la venida segunda de Jesús producen perseverancia en nosotros, aunque es difícil la vida mientras lo esperamos. Habla de cosas que todos van a experimentar. También habla de persecución que nosotros los creyentes vamos a experimentar, pero nos anima Jesús a tener paciencia y así ganaremos nuestras almas, así seremos salvos, perseverando en la fe a pesar de esas circunstancias difíciles. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la lectura del Evangelio para el domingo? Si no, pasaremos también a la segunda lectura, que es segunda de Tesalonicenses 1, 5 al 10. Segunda de Tesalonicenses 1, 5 al 10. ¿Alguien puede leer estos versículos? Sí, adelante, Camilo, por favor. Esto es evidencia del justo juicio de Dios, de que ustedes son considerados dignos de su reino, por el cual sufren. Delante de Dios es justo también que se haga sufrir a quien los hacen sufrir a ustedes, y al mismo tiempo darles un descanso a ustedes los que sufren, lo mismo que a nosotros, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles, entre llamas de fuego, para darle su merecido a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El día que venga para ser glorificado en sus santos y admirado por todos los que creyeron, y ustedes han creído a nuestro testimonio. Por eso siempre oramos por ustedes, para que nuestro Dios los considere dignos de su llamamiento y cumpla con su poder todo propósito de bondad y toda obra de fe, para que, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo, el Señor de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en él. Amén. Ok, muchas gracias. Sí, entonces aquí el énfasis de Pablo es que va a haber un cambio de papeles en el plan de Dios. Nosotros los creyentes vivimos bajo la cruz, igual que Cristo en su vida terrenal. Entonces vamos a experimentar sufrimiento en esta vida, pero en el fin
terminará nuestro sufrimiento para siempre. Experimentaremos la gloria del cielo por los méritos de Cristo. En cambio, los que nos están haciendo sufrir aquí, los incrédulos que nos persiguen, su sufrimiento verdadero va a comenzar cuando Cristo venga de nuevo. Así que delante de Dios es justo también que se haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes y al mismo tiempo darles un descanso a ustedes, los que sufren. Está hablando de un cambio de papel allí. Así que tenemos otra vez ese énfasis, ¿verdad? Del fin, bueno, el sufrimiento que podemos experimentar los seres humanos ahora, pero el fin nuestro será glorioso, mientras el fin de los que no creen en Cristo y persiguen a la iglesia será condenación. Muy bien, ¿alguna pregunta aquí? Ok. Si no, vamos a pasar al texto, perdón, al texto que vamos a estudiar. Y yo voy a cambiar, voy a compartir toda la pantalla con mis apuntes a un lado. Ahí, ahí están mis apuntes. Ok. Muy bien, vamos a estudiar este texto juntos entonces. Nos da unos buenos ejemplos igual de lo que estudiamos en el curso que enseñé hace unos meses, entendiendo a los profetas. Vamos a poder repasar algunos aspectos literarios de la profecía que aprendimos en ese curso y hallamos en este texto también. Así que Malaquías 4, 1 al 6. Yo puedo leer. Ustedes, por favor, apunten alguna pregunta o observación que surja a su mente de repente mientras leo. Ya viene el día, candente como un horno. En ese día, todos los soberbios y todos los malhechores serán como estopa y serán consumidos hasta las raíces. No quedará de ellos ni una rama. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillará un sol de justicia que les traerá salvación. Entonces ustedes saltarán de alegría como los becerros cuando se apartan de la manada. El día que yo actúe, ustedes aplastarán a los malvados hasta convertirlos en ceniza debajo de sus pies. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, a quien en Horeb le di ordenanzas y leyes para todo Israel. Tomen en cuenta que antes de que llegue el día grande y terrible del Señor, yo les enviaré al profeta Elías. Él hará que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres, para que yo no venga a destruir la tierra por completo. Palabra del Señor. Muy bien, así que, ¿qué preguntas surgieron a sus mentes mientras leímos eso? ¿Alguna pregunta? Profesor. Sí, Javier, adelante. Bueno, no es una pregunta, hay dos consecuencias, ¿verdad? Unos para los incrédulos y otros para los creyentes, ¿verdad? Sí. La de los incrédulos es un final, pues desagradable, y para los creyentes un final agradable. Recordamos la ley también ahí, pero también recordamos el amor de Dios. El 4 es recordar la ley y el 5 es
Entre el 5 y el 6 es recordar el Evangelio. Yo les mandaré, ¿verdad? Al profeta Elías, ¿verdad? Él hará que el corazón de los hijos que se vuelvan a los padres y los padres a los hijos para no destruir la tierra. Entonces ahí vemos el amor de Dios. En el 4 vemos la ley de Dios. En el primero vemos la consecuencia de los incrédulos y en el 2 vemos del 2 al 3 la consecuencia para los justos, ¿verdad? Y yo veo el enfoque aquí son dos extremos, ¿no? O sea, los destinos de los creyentes y los incrédulos realmente. Usted dijo desagradable y agradable. Yo diría extremadamente horrible y extremadamente alegre. O sea, son dos extremos. Y sí, ese es un enfoque aquí. Contrapone uno, compara uno con el otro, para que veamos los dos destinos. Un comentario a lo que usted dijo. La ley de mi siervo Moisés. Recuerden que muchas veces cuando habla de la ley en el Antiguo Testamento, no es una referencia a los 10 mandamientos o lo que Dios exige de nosotros. Es una referencia a los primeros 5 libros de la Biblia, el Torah. Eso lo traduce muchas veces ley. Y es una referencia. Y ahí en esos primeros 5 libros de Moisés tenemos evangelio también. Tenemos lindas promesas del Salvador que va a venir. Entonces, yo incluiría en ese concepto tanto ley como evangelio. Y luego tenemos al final una descripción del resultado de eso, a la predicación de Juan el Bautista en particular. Bueno, Camilo levantó su mano. ¿Cuál era su pregunta? Como hicimos en el curso cuando tomamos con el texto, yo me hice, anoté 6 preguntas. Ujú. La primera que dice, ¿qué anuncia Dios que vendrá? La segunda, ¿qué diferencia hace Dios entre los hombres? La tercera, ¿qué promesa da a los que temen su nombre? ¿Quién es el sol de justicia? ¿Por qué Dios envía a Elías antes del día final? ¿No? ¿Y qué significa volver al corazón? Mm. Excelentes preguntas. Sí, vamos a contestar algunas de ellas a lo largo del estudio. Vamos a ver quién es Elías al estudiar los personajes, pero eso fue algo que yo apunté también. Si el Nuevo Testamento indica que es Juan el Bautista, Juan el Bautista. Entonces aquí tenemos un excelente ejemplo de perspectiva profética. Los que estudiaron ese curso conmigo, recuerden, perspectiva profética es cuando el profeta casi junta dos eventos que son muy separados por tiempo, porque desde su perspectiva no podía distinguir la distancia de tiempo entre los dos. Así que él dice, antes del día grande y terrible del Señor, que es el último día que seguimos esperando, yo les enviaré a Juan el Bautista. Y estamos como que, Dios, hay más que 2000 años entre esos dos eventos. ¿De qué habla? Así, ¿no? Así le reveló a Malaquías. Y es correcto, o sea, antes del último día vendrá Juan el Bautista. Pero hay otros eventos importantes entre esos dos, Cristo y su venida. Y no, Malaquías lo miró así. Entonces está bien eso. Es de esperar en la profecía. Am, sí, ¿qué significa ser que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Podría significar eso? ¿Una opinión? A lo mejor Luis tiene su mano levantada. Si no quiere contestar esa, puede hacer otra pregunta también, pero... No, yo tenía una pregunta, pero no tengo respuesta a lo que usted estaba. Es sobre Ok, otro tema. no, está bien, está bien. Yo creo que ahí vemos, o sea, la palabra de Dios, ley y evangelio,
lleva a las personas a la fe y los reconcilia con Dios, pero también nos reconcilia con nuestros seres queridos. Conocemos, ¿verdad? Que cuando personas que vivían tal vez sin relaciones con sus hijos o con malas relaciones con ex esposos y luego llegan a la fe y muchas veces cambian y luego empiezan a tener una relación con sus familiares que no tenían antes. Yo creo que algunos que están aquí en el estudio han experimentado eso, ¿verdad? Entonces, esa es una referencia a eso. Juan el Bautista en su ministerio y el proclamar del evangelio después de él también convierte a la gente a Dios. Y cuando eso pasa, padres aman a sus hijos y hijos aman y honran a sus padres. Empiezan a obedecer los mandamientos. Y sí, es una forma. ¿Por qué lo expresa así? Padres y hijos a padres. Es buena pregunta. Merecería un poco más investigación. Tal vez pueden revisar la Biblia popular. Pero sí, yo creo que eso da un toque. Si quieren predicar un sermón sobre todo el texto, pero luego tal vez hablar de la importancia de la relación entre padres y hijos. Como padres pueden ayudar a sus hijos a mantenerse preparados para la segunda venida de Cristo. Sería una aplicación en particular. Muy bien, Luis levantó su mano. ¿Alguna pregunta que surgió sobre el texto? Sí, creo que es la misma pregunta que hice cuando estudiamos este libro de Malaquías. Me gustaría si podemos aclarar un poco a quién le está hablando el profeta. Ujú. Y si al pueblo, a los sacerdotes, eh, y si podemos incluir el versículo 18 del capítulo 3 me parece que por ahí se puede entender un poco más eh, la separación que hace, ¿no? Porque ahí veo que dice, entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Eh, si podemos usar ese versículo también para apoyarnos en el texto este de hoy. Sí, yo creo que un poco más tal vez podemos brincar allí. El contexto, donde estudiamos el contexto. Aquí está. Bajo cuándo ocurrió la historia. Am, yo tengo información sobre eso. Malaquías probablemente escribió alrededor de 450 años antes de Cristo. Su mensaje se dirige a Israel. Si ustedes miren aquí, hay muchas referencias a mi pueblo, Jacob, Israel, el templo, los sacerdotes. Entonces se dirige la palabra a Israel. Su libro consiste en como 6 controversias que Israel tiene con Dios. Es casi como la escena de un tribunal. Hay un tribunal de justicia y Dios levanta una carga contra Israel. Y luego Israel dice, pero ¿cuándo hacemos eso? Y luego Dios les da la evidencia en su contra. Entonces hay 6 de esos. Una de las cargas es que Israel está cuestionando el amor de Dios. Otro es que traían ofrendas defectuosas al templo, animales con defectos. Otro es infidelidad matrimonial y así infidelidad con Dios también. Cuestionaron la justicia de Dios, no daban el diezmo, también cuestionaban si vale la pena ser justo, si vale la pena servir a Dios. Y en ese sentido, Luisa, su segunda pregunta, sí, Dios está diciendo, ustedes se darán cuenta, siendo justos por medio de la fe en el Salvador prometido, que hay una diferencia entre cómo yo trato a los justos y a los injustos. Y eso lo guía a la conclusión, que es el capítulo 4. ¿Cuándo vamos a ver esa diferencia? En el último día se verá más claramente. Hay una diferencia en cómo Dios trata a sus fieles y cómo trata a los incrédulos.
Entonces, sí, ¿con quién está hablando aquí Dios? Cuando él dice ustedes, está hablando de los creyentes en Judá, los creyentes israelitas en ese entonces. Esa es la audiencia principal. Excelente pregunta, gracias. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Javier, Juan, Isidro, Manuel, Tony. Si no, podemos meternos en el estudio de las 4C. Manuel, por favor, levantó su mano. Sí. Perdón, está en mudo su micrófono, Manuel. Ahora sí, Sí, ahora sí. sí, ahora sí. En el último versículo, Ujú. déjame, disculpa que no me he ofrecido a leer, es que yo me operé de la vista hace unos Oh, un mes y medio y he quedado con problemas de visión. lo siento. De hecho, las letras muy pequeñas ya no puedo verlas. Me tienen que entregar unos lentes, pero aún no me lo entregan. Ok. Eh, entonces la parte final que dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ujú. Esa parte ahí. Sí, sí, o sea, está hablando en el contexto aquí, ¿verdad? Está hablando del ministerio de Juan el Bautista, y que él iba a reconciliar a Israel con Dios y con uno con el otro, padres con hijos. Pero luego termina con la advertencia, pero si no le escuchan a él, si no escuchan al ley evangelio, si no creen en Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces la tierra va a caer bajo una maldición. Y yo creo que específicamente tomando en cuenta que él está hablando con Israel aquí, vemos un cumplimiento de eso. ¿Cuándo fue que cayó una maldición sobre la tierra de Israel? Fue lo que Manuel levantó su mano, perdón, iba a contestar. No, otra pregunta, y ahora, entonces podríamos decir, bíblicamente, se pudiese decir que Dios, cuando habla aquí de maldición, estaría hablando del menosprecio de las personas a la palabra de Dios. O sea, cada vez que las personas escuchan la palabra de Dios y la desprecian, y una persona muere endurecido en contra de Dios y su palabra, podríamos decir entonces que esta persona estaría muriendo en ese sentido bajo maldición, o sea, despreciando a Dios y su misericordia. Eso es cierto, pero yo creo que sería una aplicación de estas palabras, una aplicación. Es la misma advertencia que tenemos. Si no creemos en Cristo, sí, vamos a terminar muriendo bajo una maldición. Pero yo creo que en el contexto aquí, esta maldición específica está hablando sobre la tierra de Israel. Y vemos Jesús en el Evangelio que pronunció que por su incredulidad Jerusalén iba a ser destruido, el templo iba a ser destruido. Vemos eso cumplido en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Y luego sí podemos extenderlo a la muerte de cada individuo y también al último día, o sea, los que no se arrepienten, los que no creen, pues van a caer bajo la maldición que nuestros pecados merecen. Gracias, Abraham. Sí, gracias a usted. Ok, ¿alguna otra pregunta, hermanos, sobre esta sección? Si no, vamos repasando rapidito las preguntas del método 4C y enfocándonos en algunos otros detalles que tal vez no vimos todavía. Luego nos enfocamos en particular en identificar ley específica, evangelio específico en este texto. Hay ley muy dura, una advertencia muy dura, pero también hay evangelio muy, muy consolador. Así que yo apunté algunas cosas sobre el autor. Recuerden que cuando hablamos de los personajes de esta historia para un sermón, queremos pensar en autor y audiencia también. Ya hablé un poco de la audiencia.
Malaquías fue el autor. Su nombre significa mi mensajero. Y es interesante que él promete, Dios por medio de él promete enviar mi mensajero. Es una referencia a Cristo en el capítulo anterior. Pero eso también es el nombre del profeta que escribe el libro. Desconocemos la fecha precisa de eso. Él no se registra en la historia del Antiguo Testamento. Pero sí de los detalles que están en su libro, podemos saber que profetizó después de la reconstrucción del templo. Después del cautiverio en Babilonia, los judíos, una remanente de ellos volvió, construyó el templo bajo los profetas Ageo y Zacarías. Eso lo cumplieron en 516 antes de Cristo. Entonces sabemos que fue después de eso, porque Malaquías habla de traer ofrendas al altar de Dios en su templo. Ya están haciendo culto en el templo normal otra vez. Probablemente fue el último profeta. Probablemente escribió más o menos en la misma época que Nehemías. Y Nehemías fue otro cautivo regresado de Babilonia que ayudó a construir los muros de Jerusalén. Entonces, desconocemos la fecha precisa, pero 450 es una buena posibilidad. Bien, sí, ya mencionamos Elías. ¿Quién es? Si ustedes quieren buscar evidencia que ese es Juan el Bautista, 2 versículos, Lucas 1, versículo 17. Ahí el ángel Gabriel promete a Zacarías antes del nacimiento de Juan el Bautista que él sería en el espíritu de Elías y cita esas palabras, que él iba a hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Entonces está citando esta profecía como cumplida en la persona de Juan el Bautista. Mateo 11:14, Jesús dice lo mismo en tantas palabras. Dice, él es el Elías que ha de venir. Entonces, si es Juan el Bautista, es una referencia a él y a su ministerio. Bien, pasamos entonces a los objetos de la historia. Aquí ustedes pueden ayudarme con mi español. Un objeto es estopa. ¿Qué es estopa? Desconozco esa palabra. ¿Estopa? Decía, por ejemplo, aquí en Dominicana, Ujú. perdón que no levante la mano. Está bien. Aquí en Dominicana tiene una función quizá distinta. Por ejemplo, estopa aquí se utilizaba, era como una especie de trapos que se usaba para limpiar los pisos cuando se terminaban. Eso ardía fácil. Pero también estuve leyendo que la estopa en estos tiempos de que habla la Biblia aquí, es como era un residuo de esta cuestión del trigo, algo así. Era como una paja que ardía con rapidez y se quemaba total y completamente. Entonces, posiblemente esa es la aplicación más, más utilizable aquí, que era una especie de paja que se quemaba con facilidad y se quemaba toda. Excelente. Ok, gracias por esa explicación. Luis, ¿algo que agregar ahí? No, la estopa nuestra de este tiempo sería un fósforo, que lo usaban como para prender, el sentido era ese, ¿no? Como para encender un fuego. Sí, también tiene un sentido, si hoy vamos a pedir una estopa, nos pueden dar es un montón de lana muy suave que se usa para lustrar autos o también nos pueden dar para limpiar un piso, por ejemplo. El Ok. significado es otro hoy a lo que hace alusión que decía bien el hermano que era como una paja que se encendía. Hoy la estopa de este tiempo sería un fósforo o un encendedor, algo así. Que sí, planta seca que se quema rápido. Entonces, a lo mejor eso Claro. requiere
Eso requiere explicación si van a dar un sermón sobre este texto. No es, el estopa que se utiliza para limpiar el piso o el carro, Claro. es estopa en el sentido de que se quema rápido, se prende y se quema rápido. Algunos otros objetos aquí, el sol de justicia. Brillará un sol de justicia que les traerá la salvación. En inglés, la traducción aquí dice, el sol de justicia amanecerá con sanación en sus alas o bajo sus alas. Como que el sol cuando está amaneciendo parece que tiene dos alas, ¿verdad? Está hablando de un amanecer de la salvación. Y pues, ¿cuándo amaneció nuestra salvación? En la persona de Cristo, ¿no? Entonces, vemos ahí una referencia específica a la segunda venida de Cristo. Va a ser un nuevo amanecer para los creyentes, porque experimentaremos la plenitud de nuestra salvación que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Bien, hablaremos más de eso bajo las buenas nuevas en este texto. ¿Dónde ocurrió esta historia? Ah, no es muy importante el lugar. Aquí se menciona Horeb, que es otra palabra para Sinaí, donde Dios entregó la ley a Moisés, pero no es muy importante el lugar. ¿Cuándo ocurrió la historia? Se cree que estas son las últimas, y es probable que son las palabras últimas proféticas del Antiguo Testamento. Así que entre esta promesa sobre la segunda venida de Cristo, la importancia de escuchar la palabra de Dios y la venida de Juan el Bautista, el siguiente profeta es Juan el Bautista. Ah, 4 siglos, 4 y pico siglos de silencio, en el sentido de que no tenemos registrado ninguna otra palabra profética de parte de Dios hasta el ministerio de Juan. Muy bien, vamos a hablar de los problemas de este texto. ¿Qué problemas hallamos en este texto? Sí, Camilo, por favor. El problema es que es lo que le pasa a los no creyentes, la muerte eterna. Él de una vez dice ahí qué pasa con los que creen y los que no creen. Entonces, el problema sería la incredulidad. Excelente. Sí, ese es el problema principal, ¿verdad? También sería bueno aclarar porque uno podría pensar que van a dejar de existir los incrédulos. Pero no es así. El resto de la Biblia nos dice que este quemar va a ser uno que es eterno, es un castigo eterno. Entonces, ese es el grave problema de este texto. Luis, otro problema que hay aquí. Sí, como decía Camilo también, y por eso hablaba del versículo 18 del capítulo 3, que dice, entonces volveréis a distinguir entre el justo y el impío. Es decir, la soberbia que habla en el capítulo 4, la maldad, todo eso, aunque pareciera que no va a haber, que nunca va a haber justicia, Dios nos deja en claro esto, que no es lo mismo. Vivir una vida como un impío a reconocer la justicia de Jesús en nosotros. Y me gusta el versículo 2 porque dice, más para vosotros que teméis mi nombre, y creo que también hay hay un evangelio, ¿no? Que nos pone en Malaquía de decir, bueno, no es lo mismo el que teme a Dios que el que no teme a Dios. Sí, sí. Entonces, si queremos traer el problema del capítulo pasado, donde Israel se quejaba, ¿verdad? Que
¿Qué importa si Exacto. vivimos una vida justa, si Dios trata igual a los justos y a los impíos? Aquí tenemos la solución a esa queja. No es así. Am, los creyentes ya tenemos perdón y salvación. Y aunque ahora no se mira la diferencia entre nuestra vida y la de los impíos, en el último día nos daremos cuenta. Sí. Ok, excelente. Tal vez otro problema que puede haber aquí es el final, ¿verdad? La amenaza de maldición si padres y hijos no se vuelven unos a otros. Am, ah, sí, la misma amenaza que Jesús dijo, el que no cree será condenado. De eso está hablando, ¿no? Entonces, hallamos solución a nuestros problemas. Sí, al castigo eterno horrible que se describe aquí, pues ya tenemos en el sol de justicia salvación. Él no nos va a venir a condenar en ese día. Los que tememos su nombre nos va a salvar en ese día. Y Dios promete enviar a Elías. Sigue utilizando ley y evangelio en nuestros corazones para mantenernos preparados para ese día, para que estemos arrepentidos, reconciliados con Dios, con los otros seres queridos, hasta que su gloria aparezca. Bien, Juan, por favor. Ay, perdón, Manuel. Manuel levantó su mano. Sí, no, solamente, Abraham, creo que es muy significativo lo que dijiste, del comentario de que cuando la Biblia habla en el primer, creo que el primero o segundo versículo, cuando dice que Dios no dejará ni raíz ni rama, sino que muestra con esto la pudiese cualquiera entender o malentender, mejor dicho, que los incrédulos serán raídos y en ese sentido pudiesen tener esperanza, porque tú dices, bueno, ya no existen más, ya son raídos, o sea, fuera una bendición para los incrédulos o para el que muere endurecido en contra de Dios, pero realmente, como dicen, no es que Dios lo va a eliminar de modo tal, ¿no? Sino que no habrá más memoria de ellos porque irán a condenación eterna y eso es significativo porque, como digo, ojalá quisiera penosamente alguien que, no, mira, ya Dios no nos borró de la tierra, pero no es así, hay un castigo eterno. Sí. Sí, y yo creo que utiliza estas palabras aquí, no quedará de ellos ni una rama, para describir lo completo que es la justicia de Dios en esta acción. Pero también que en nuestro hogar, porque en el siguiente versículo habla de nosotros y nuestra experiencia en la eternidad, no va a haber maldad, malhechor, no va a haber ni rama de ellos ahí en la vida eterna. Entonces nos da consuelo esas palabras también. Sí, gracias por el comentario, Manuel. Juan levantó su mano también. Juan, por favor. Bueno, yo tengo una pregunta, Ujú, porque, por ejemplo, acá dice, ya viene el día candente como un horno. En ese día todos los soberbios, todos los malhechores serían como estopa y serán consumidos. ¿Sí? Bueno, ujú. ¿esto aplica nada más para el pueblo de Israel o también para nuestra audiencia, para todos nosotros? Sí, gracias. La pregunta clave siempre será, porque sí es cierto, Dios está hablando con Israel en estos versículos, pero luego tenemos que hacer la pregunta, ¿Dios dice la misma cosa sobre todos en otras partes de la Biblia? Y la respuesta es sí. No solamente los israelitas incrédulos serán castigados eternamente, también todos los incrédulos serán castigados eternamente. No solamente los creyentes israelitas serán salvos eternamente, todo creyente en Cristo será salvo eternamente. Y con esa información del resto de la Biblia podemos aplicar estas palabras directamente al pueblo de Dios hoy. Porque sí, está hablando la misma verdad que Dios dice a nosotros en otras partes de la Biblia. Ujú. Es buena Ok, pregunta, buena pregunta. gracias. Gracias a usted.
Muy bien. Entonces pasamos a las preguntas de consolidar para identificar ley y evangelio en estos versículos. Luego un objetivo, un propósito que queremos lograr con el sermón. Y luego vamos a dar un tema para el sermón también, con la primera pregunta, ¿cuál es el punto principal de la historia? Comencemos con qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida. ¿Qué pecado veo en esta historia? Confieso en mi vida. Pastor, Sí, Javier, por favor. pues inclusive para nosotros es fuerte confesar nuestros pecados. Uno de ellos es que en algún tiempo fuimos soberbios, ¿verdad? Y estábamos, fuera del camino del Señor. Pero quiero ir más, un poquito hacia allá. Ahora que conocemos el Evangelio, creo que uno de los pecados más fuertes para nosotros es no hablarle al incrédulo de Jesús. Es una responsabilidad. No quisiera decir que es una responsabilidad, pero creo que es algo fuerte, es un pecado fuerte el no compartir el Evangelio a los demás. Ok, sí, sí. Yo creo que si estamos buscando palabras en el texto que habla de eso, podríamos utilizar aquí, acuérdense de la ley. Es una llamada de parte de Dios. Si quieren mantenerse fieles hasta ese día, que mediten en mi palabra. Parte de eso sería compartir su palabra con otros y si no nos damos cuenta o tal vez no apreciamos lo urgente que es hacer eso cuando pensamos en el destino eterno de los incrédulos, ¿no? Bien, gracias, Luis. ¿Qué pecado tenemos que confesar en este texto? Y la soberbia de ellos y la mía Mm, de intentar vivir día a día sin Dios, mm, mm, de olvidarme de la ley, de olvidarme mm, de la gracia, esa soberbia que nos hace apartarnos del Señor, de olvidarnos, de querer hacer todo por nuestra propia voluntad, fuerza, sabiduría, mm, y nos olvidamos de lo que el Señor realmente nos da todo y hace todo y ha hecho todo para nosotros y por nosotros. Yo creo que en el versículo 1, yo lo estoy leyendo en la Biblia de las Américas, dice, "Y todos los soberbios", y yo creo que los soberbios son aquellos que no escuchan a Dios y muchas veces, aún en el Soy yo. camino del Señor, no Mm. escuchamos su palabra día a día. Sí, sí, tenemos que confesar eso. Somos en algunos sentidos igual de soberbios que los incrédulos y merecemos por esa razón el castigo que se describe aquí. Am, sí, gracias. Camilo levantó su mano también. Camilo. Sí, pastor, a mí me gustó mucho lo que dijo el hermano Luis, en el sentido de que miráramos el contexto, cuando Malaquías también, y vimos que atrás en esos versículos la gente iba al culto, pero iba con un corazón frío, un Ujú, corazón que cansado, ¿sí? sí, Y por el pecado, y eso también, él se refería también a esos soberbios que piensan porque están que dicen y no están en su corazón lo que Cristo nos enseña. ujú, Y eso me hace pensar en el tercer mandamiento, sí. no lo de las escrituras. Sí, buen punto. Sí, y tanto del contexto como en este texto también que tenemos, acuérdense de la ley, acuérdense de mi palabra. Y muchas veces si vamos al culto y nuestra mente está en otro lado, no está ahí con la palabra de Dios. Igual que Israel en su entonces. Bien.
Sí, hay muchos pecados diferentes que uno podría ser, vivimos olvidadizos del fin de todo. Vivimos olvidadizos y eso tiene muchas secuelas entonces en nuestras vidas. Si vivimos olvidando el fin, pues entonces no vamos a dar prioridad a la palabra de Dios que nos preserva en la fe. No vamos a compartirla con muchos otros. Podríamos llegar a pensar que los sufrimientos de esta vida son tan malos que no vale la pena si nos olvidamos del premio que nos espera al final también. Así que eso sería otra opción. Si ustedes tienen familias con hijos, una aplicación específica de ley podría hallarse aquí abajo. Am, ¿Cómo es que hijos y padres van a tener una sana relación los unos con los otros? Es solamente si los padres enseñan la palabra de Dios a sus hijos. Esa es la prioridad. Y yo creo que muchas veces no es nuestra prioridad primera. Estamos más enfocados en dar a nuestros hijos la mejor educación, mejor ropa, una buena situación terrenal. Y nos olvidamos que el juicio viene y lo que más necesitan ellos es la palabra de Dios. Entonces, podríamos confesar ese pecado en nuestra relación de padres e hijos también a base del texto. Bien, vamos al amor de Dios entonces. ¿Dónde vemos el amor de Dios? Y específicamente, ¿cómo podemos compartir la obediencia activa y pasiva de Cristo con palabras de este texto? ¿Qué piensa? El amor de Dios. Sí, Juan, por favor. Lo relaciono con todo, ¿no? Pues ya dejamos de ser malvados, le tenemos temor a Dios, cumplimos un poco de sus mandamientos, ¿verdad? Y los corazones de los padres se vuelven a los hijos y los corazones de los hijos se vuelven a los padres. ¿Cómo logramos todo eso? Pues por la gracia y misericordia de Jesucristo, ¿no? Y pues bueno, Él es el que tiene el poder de cambiar nuestros corazones. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Tenía mucho resentimiento, mucho rencor hacia mi papá, Ujú, hacia mi prójimo, envidia, o sea, pero todo eso así vivíamos por ignorancia, ¿no? ujú, Dice la palabra de Dios que porque no sabíamos, pero hoy que sabemos, ¿verdad? Dice, acuérdate de la ley de mi siervo. Bueno, nos acordamos. Y bueno, ¿y ahora dónde? Ahora cómo somos, como dice en el versículo 2, ¿no? Pero para ustedes, los que temen mi nombre, brillarán, verá como el sol de justicia que les traerá salvación. Entonces ustedes saltarán de alegría. Y es lo que hago, es lo que, sí, es lo que está pasando en mi vida. Yo ahí veo el amor de Dios. Sí, cómo me cambió, cómo me transformó. Ahora es paz, tranquilidad, amor, felicidad y bueno. Sí, entonces la palabra de Dios, pues hay que leerla y hay que ponerla en práctica. Yo siempre les digo a todos los congregantes, ¿sí? sí, Y pues gracias. ahí veo el... Yo también veo el amor de Dios así. Solo no se olvide ligar todo eso a la obra de Cristo. O sea, ¿por qué vamos a brincar de alegría en el último día? Porque tenemos un cambio en nuestras vidas. Es por lo que Cristo hizo por nosotros. Si no fuera por Él. Claro, también la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, pero él obra por medio del Evangelio, las buenas nuevas sobre Jesús que nos cambian y nos han prometido una salvación eterna. Sí, excelente. Gracias, Juan. ¿Alguien más? ¿Dónde vemos el amor de Dios en este texto? Unas palabras clave aquí.
brillará un sol de justicia que les traerá salvación. Ese sol de justicia es Jesús.